versus fundamentalismos, contra el pequeño fascista que todos llevamos dentro. Hola, hemos vuelto. Hola a todos, bienvenidos a Morras versus Fundamentalismos, el retorno, supongo. Hola Dalia. Hola, ¿cómo estás? Bien, me siento un poco rara de haber vuelto porque, güey, fue demasiado tiempo, no sé cuánto, como un año o algo así, ¿no? De ausencia. Sí, estuvimos casi un año sin grabar. Era un reposo que necesitábamos para cuidar nuestra salud física y emocional, pero estamos de regreso. Sí, tú cuéntame, ¿cómo estás? Todo bien, muy funada, muy exitosa. Yo siento que ahorita puedo decir que Jenny Rivera se inspiró en mí para escribir los Me ovarios encanta. y todo bien. ¿A ti cómo te va? Bien, bien. Pues creo que este descanso que necesitábamos también dio pauta para replantear los temas que queríamos tocar, ¿no? Las cosas que se están moviendo en este mundo nos da mucho material, güey, para hablar. Y sobre todo, yo creo que la coyuntura que está viviendo México ahora con Estados Unidos y todo este pedo del pinche Trump, de la migración, güey, de las políticas, no, está muy cabrón, pero pues sí, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues el día de hoy traemos un tema polémico que es cómo entender a un fascista y todas las polémicas y todos los trucos. Y Todos decidimos los trucos. hablar de este tema precisamente por el auge que hay de el regreso de los conservadurismos, de los populismos y de los fascismos. Pero a mí me parece bien importante, antes de que nos funen, hacer un disclaimer. Y este disclaimer es que para nada estamos llamando a dialogar con el fascismo. Tampoco estamos para nada hablando de ni de dialogar ni de respaldar estos discursos. Yo en ese sentido soy bien punk y a los fascistas se les pega en el trasero. Pero sí hay que entenderles. Sí me parece muy importante que Exactamente. les entendamos como personas, porque es importante entenderles para poder desarticular sus discursos y para poder desmantelar sus discursos, porque lastimosamente y tristemente, chiques, yo quisiera decirles otra cosa, pero cuando he visto parodias desde activismos, desde artivismo, desde personas que quieren parodiar a los fascistas, son verdaderamente malas. Y lo único que hacen es Totalmente. que la gente nos burlemos, pero no de los fascistas, sino de la persona que está tratando de hacer comedia con Ujú. los fascistas, por el desconocimiento que hay de los discursos y de hacer una sátira real y desarticular estos discursos de forma efectiva. Y ese es el objetivo, que en este episodio entendamos por qué una persona forma parte de estos movimientos. Sí, súper. Creo que esto al ser un tema polémico me parece que es bueno que hagas este disclaimer de que no buscamos justificar en lo absoluto, pero precisamente cómo vas a combatir algo que no conoces, ¿no? Y hemos visto que es muy común, güey, desde los movimientos sociales, sobre todo yo creo que desde el feminismo, perdón, que es en donde nosotras más hemos militado, que tenemos de pronto la audacia de combatir cosas que no conocemos y tenemos la audacia de activarnos, digámoslo así, o accionar desde las suposiciones. Entonces, por eso, pues decidimos que este tema iba a ser nuestro regreso triunfal, pero pues justo para ir estableciendo las bases, creo que es importante definir de qué hablamos cuando hablamos de fascismo o de personas fascistas, ¿no? Antes de esto, bueno, vamos a utilizar el término fascista como un término que engloba las posturas antiderechos extremas. O sea, no nos vamos a poner puristas, güey, académicamente hablando, y decir, ay, una persona fascista solo pertenece al movimiento de Mussolini, güey. No. No mames. Vamos a utilizar. No, no, por eso aclaro eso, güey, porque no sé, se puede prestar a que digan, ay, no mames, eso no es fascismo. Entonces, nos vamos a referir eso, a personas o posturas que se adscriben a movimientos antiderechos extremos, ¿no? Pero ante esto, bueno, puede surgir la duda
de que entonces toda persona que tiene posturas antiderechos es fascista. Y acá contestaría que no necesariamente, No. exactamente. Y en este sentido, bueno, es necesario que seamos objetivas, güey, y que identifiquemos que hay distintos niveles de participación en movimientos antiderechos. Por ejemplo, no es lo mismo una señora que, no sé, es religiosa y reza fuera de la iglesia por el fin del aborto, que un militante del Frente Nacional por la Familia que cabildea en el Congreso hasta lograr la reforma de la Constitución y del Código Penal con el fin de obstaculizar lo más que se pueda el acceso al aborto, como pasó en Aguascalientes, ¿no? No es lo mismo una persona, un neonazi, que participa en, pues no sé, en eventos de gente neonazi, a simplemente una persona que, y digo simplemente no por justificar, sino por los niveles de participación, ¿no? Una persona que dice, ay, a mí no me gustan las parejas gay, por ejemplo. Esto lo aclaro para que podamos poner en niveles a estas personas. Yo creo que también para poder medir el nivel de peligrosidad y con ello saber en dónde es que tenemos que incidir más puntualmente, ¿no? O a quienes tenemos que ver como verdaderos peligros. Entonces, ya lo preguntabas tú, que por qué es importante entender a estas personas. Y yo creo que primero es importante entenderles porque estas personas que tienen posturas fascistas o estas personas fascistas así abiertamente, responden a una serie de fenómenos, güey, que son mucho más amplios. Y son fenómenos, algunos más complejos, pero algunos más simples. Y un ejemplo de un fenómeno complejo puede ser la pertenencia a una cultura que ha perseguido un proyecto ultraconservador de largo plazo. Eso convierte el fenómeno complejo en tanto que no vas a reducir a la persona como, ay, güey, tú eres un ser que excluimos totalmente del círculo social y que tu postura se generó espontáneamente y entonces hay que tratarte como un ser aislado al contexto, ¿no? O sea, es una persona que pertenece al contexto totalmente. ¿Y cómo vas a hacer un análisis simple de un contexto? No se puede, porque hay varias esferas que influyen ahí. Pero un ejemplo de un fenómeno simple de por qué estas personas forman parte de movimientos antiderechos extremos, y aunque pueda sonar también esto polémico, es la búsqueda de sentido de pertenencia. Y lo englobo en un ejemplo de un fenómeno simple, porque eso pasa con todas las personas. O sea, cuando hablo de algo simple me refiero a algo que existe en todos los seres humanos y que no necesitamos hacer un juicio o una reflexión súper elaborada para hablar de que alguien simplemente busca pertenecer a un grupo, aunque este grupo adopte posturas extremas, adopte posturas de odio y vaya, implemente acciones que dañen a otras personas. Entonces, bueno, eso. También creo que, creo que no es solo una postura, güey. No, no solo son, que digo, aquí también cito a la audacia de los movimientos progresistas, no solo son personas fanáticas, güey. De pronto siento que a los movimientos progresistas como que les gusta tildar a estas personas de manera peyorativa y eso, insisto, no quiere decir que los respaldemos. Yo también creo que al fascista se le pega en la cara, güey. Claro, pero por pero, supuesto. pero, ajá, pero eso no hace que simplemente tengas la audacia de decir, ay, güey, es que es gente pendeja, es gente fanática, o esto no, a mí me parece muy problemático que se englobe a estas personas y a las personas que no piensan como nosotras en la categoría de personas malas, güey. A mí esa categoría que corresponde a un plano moral, híjole, me descoloca mucho porque lo único que puedo pensar es en el pensamiento mágico de Dios y Satanás, de lo bueno y lo malo, y creo que cuando nos polarizamos de esa manera, los juicios salen muy sesgados, ¿no? Y perdemos un poco la objetividad. Ahora, otra cosa u otro factor que deberíamos tomar en cuenta al momento de tratar de entender por qué es importante entender a estas personas es que son personas. No son
estos entes que encarnan como la maldad, como lo hablábamos del monstruo espagueti, ¿no? Cuando estábamos en el episodio de si existía el patriarcado y demás, son personas, güey, y eso implica que sean seres complejos, Sí, como nosotras. sí, O sea, no solamente hay una esfera de nosotras, no solamente somos una cosa o un pensamiento o un ámbito, es mucho más complejo. Que digo, ahorita te voy a preguntar concretamente algo sobre por qué son personas, o bueno, por qué que consideran... porque son personas. Mira la defensora de derechos humanos diciendo, vamos a pensar si son o no personas. Ay, ay, perdón. No, no, no. Más bien que lo que te quería preguntar un poco más adelante era por qué pensar en estas personas como personas, ¿no? Ajá, Ajá, así de manera simple como sí, suena, personas. porque luego ese Que clip bueno, es el que usan los ujú. fascistas precisamente para decir, ven cómo las fascistas son ellas, que no nos Ah, consideran claro, personas, claro. que se van a cuestionar si somos personas o no. Entonces sí, hay que aclararlo. Sí, y creo que es una manera también de desmontar esto que dicen, ¿no? De que, ay, simplemente nos tachan como fascistas y como de Malos y el ultraderecha y como diablo. malos, bla, bla, bla. Que ahí, por ejemplo, sí les daría la razón, en el sentido de que sí hay muchos juicios que solo los encapsulan en eso. Sí, Y por supuesto que hay seres deleznables, güey, seres asquerosos, ¿no? no, claro, repugnantes. Que forman parte del fascismo, exactamente, pero hay que pensar, yo creo que también en la gente de a pie, digámoslo de esta manera, como nosotras, que deciden sumarse a estos movimientos antiderechos extremos, ¿no? Y también tratar de pensar en el por qué antes de pensar en cómo combatirlo. Y ahora tú nos hablarás un poquito más de eso, pero antes de, bueno, darte la palabra, este, creo que también es importante tomar en cuenta que para empezar a comprender la importancia de entender a estas personas, hay que considerar que también se está hablando de la búsqueda de certeza en el mundo, de manera, o sea, de la manera más abstracta como lo queramos ver, se está buscando una manera de existir. Se está buscando también de pronto la defensa de una identidad que se ha visto vulnerada. Y yo creo que, no sé, sí nos vemos en la necesidad de estar aclarando todo el tiempo que no queremos justificar a estas personas, ¿no? Pero que sí hay que considerar aspectos como defender una identidad que se ha visto vulnerada hacia su perspectiva por parte de movimientos progresistas. No por nada hay gente que habla, ay, sí, del lobby gay, de la agenda woke, del nuevo orden mundial, ¿no? O incluso Ay, eso, del orden güey, mundial. es muy fuerte cómo utilizan a 1984, el libro Ujú, de Orwell, sí, para hablar de la nueva dictadura woke. Eso sí, está así muy cabrón, pero creo que también eso responde a la defensa de una verdad. Y estas tres cosas, la búsqueda de certezas, de una defensa de la identidad o el sustento de la identidad y la defensa de una verdad, güey, es básico en la construcción de la humanidad de un individuo, ¿sabes? Eso creo que no se lo podemos quitar a nadie, porque en el sentido más, ay, güey, no sé, existencialista, pues estamos despojadas de todo y nos vamos sumando cositas para hacernos seres humanos, ¿no? sí. Nacemos completamente sin identidad, encueradas, sin nada. Exacto, Y poco a poco nos vamos exactamente. construyendo. Ajá, y vaya, esto definitivamente, pensar a las personas fascistas desde esta perspectiva, obviamente, güey, nos puede dar dolor de estómago, náuseas. Yo siento que por el trabajo que he hecho, que me dedico a estudiar esta gente, ya me desensibilicé un poco, pero recuerdo igual cuando empezaba que dices, puta madre, güey, ¿cómo voy a empatizar con alguien que, no sé, que habla abiertamente de... ¿Qué te gusta? De... Ay, Sionistas. no sé. De accionistas. Ajá. No puedo. No se me viene... Ajá, güey. No se me viene alguien a la mente en este momento porque siento que ya me desensibilicé en el... O sea, ajá. Siento que ya me desensibilicé
al punto de que no me da asco, ¿no? Pero creo que los sionistas son un muy buen ejemplo de que dices, güey, ¿cómo voy a empatizar con esa gente? ¿No? No. Pero creo que empatizar dentro de lo posible y por un momento deshacernos de nuestros juicios nos puede ayudar un chingo, güey, para entender quiénes son, cómo son, qué les gusta, qué lenguaje utilizan, qué les motiva a accionar. Pero también esto nos ayuda un chingo a entender lo que decías al inicio, por qué los discursos antiderechos son tan pinche exitosos. Y Y una efectivos. vez que sí, güey, y una vez que conocemos eso, ya podemos sustentar cómo es que los vamos a combatir. Y ya no partimos desde suposiciones de lo que creemos que son, y más bien conociéndoles, ya sabes, cómo actuar más efectivamente, ¿no? Sí. Y no nos vale pensar en este punto, lo que te decía hace un rato, en el ente abstracto, güey, Illuminati, la pirámide con el ojo, güey, de que lo controla todo desde las sombras, de que, güey, no. Estos son fenómenos de personas, ¿sabes? Y si bien entiendo las relaciones, los dispositivos, como hablábamos igual del patriarcado, ¿no? De que no es un ser el patriarcado, sino que existen relaciones patriarcales. Creo que también desde ahí podemos entender un poco qué pedo con la gente fascista, Sí. más allá de sentir que solo son personas malas. Entonces, acá te quiero preguntar, ¿qué necesitamos contemplar, güey, a la hora de tratar de entender a una persona fascista, ¿no? Tomando en cuenta lo que, pues, el contexto que ya di. Fíjate, a mí me parece importante algo que tú dices y que es que tenemos que también dimensionar y poner a las personas fascistas en justa medida y dejar de hablar de fascismo y empezar a hablar de fascismos, güey. Porque definitivamente, como tú lo dijiste, no es lo mismo el chico metalero que por encajar se siente atraído por el nazismo, porque las bandas de Sí. metal que él escucha son con tendencias nazis o fascistas y que el güey ni sabe qué pedo, pero él dice sí y que no sé qué y sostiene discursos fascistoides por encajar, por pertenecer a algo, por identidad, por sentirse el malote, por sentirse el antisistema, a un Benjamin Netanyahu. O sea, que tiene todo el poder para destruir toda una nación o naciones y para ordenar genocidios, pues. Pero Exacto. creo que a ambos, aunque yo repudio a Benjamín y lo maldigo y lo maldeciré y sostengo que es un genocida y un asesino, sí Maldito me parece, seas Estado de Israel. sí, 1000 veces desde el fondo de nuestras entrañas, sí me parece importante que a ambos es importante verlos como personas. Al chico metalero para entender qué carencias en su construcción ontológica, como tú dices, nacemos sin nada, somos arrojados al mundo sin nada. ¿Qué falló en la construcción de su identidad, de su existencialismo, de su ontología, para que fuera capturado por este tipo de ideologías extremas? Me interesa entenderlo. O sea, sí me interesaría hablar con él y decirle por qué, güey. O sea, cuéntame, ¿qué pasó para que llegaras a sentirte atraído por esta ideología de ultraderecha o estas ideologías antiderechos? Con Benjamín no hablaría, pero me parece importante también entenderlo, porque hacer solo caricaturas, perdón, de él y hacer únicamente maldecirlo 1000 veces no nos va a ayudar a entender la complejidad del fenómeno. Y me gustaría entenderlo, pero no para humanizarlo, porque me parecería imposible humanizarlo, pero sí para entender por qué despliega el discurso que despliega, por qué hace lo que hace y con esa información cómo poder desmantelarlo. Porque yo por más que he estudiado a personas, no he estudiado, pero que he leído a personas sionistas en redes sociales, te lo juro que lo único que siento al final es asco. O sea, sí las humanizo en el sentido de que eres un ser humano que me da mucho asco y Dios quiera pronto te vayas a conocerlo, porque qué asco me das.
pero sí me ha ayudado mucho el examinar sus discursos para tener herramientas para combatirlos. Y a mí, por ejemplo, del Exacto. sionismo, lo que me impresiona es cómo, neta, el pensamiento mágico hace que la gente justifique la matanza de niños y Sí, eso niñas. está cabrón. ¿Cómo creerte el pueblo elegido por Dios, güey? Y neta creerte un león rugiente y todas esas mamadas, güey, justifican desde tu mentalidad podrida, güey, que eres el pueblo elegido por Dios y puedes matar niños, güey. Pero eso solamente es, y vaya, yo te lo podrías desarticular y me peleo luego en redes sociales con esta gente, y si he podido identificar los huecos en su discurso, ha sido porque lo he analizado, porque he entendido sus miedos, he entendido sus traumas, he entendido cómo han hecho una ficción de no haber podido encontrar quizá reparación, vaya, o sea, de reparación a lo que vivieron, al holocausto, ahora se han convertido en victimarios. Y eso, pues me ha ayudado sí a entender desde dónde vienen sus discursos y a poder combatirlos. Porque luego yo he visto unas parodias, güey, por ejemplo, de gente provida, güey. Que dices, güey, ni tu parodia da risa a la gente provida, ni las personas providas son así, tan llanas como las estás pintando. Pero además eso no sirve de nada, güey, porque solo lo van a ver activistas que van a decir, ah, órale. Pero para entender a un provida necesitas saber precisamente su contexto. El contexto social, por ejemplo, en donde estos discursos antiderechos y fascistas brindan certezas. De verdad hay gente que está convencida, puede parecernos una puta locura, pero hay gente que está convencida de que hay un plan para la extinción humana, güey. Entonces, que el aborto es parte de este plan para la extinción humana. Entonces, sostener que el aborto es un crimen que atenta contra la humanidad les da certezas de que el mundo nunca se va a acabar y que siempre va a haber humanitos naciendo, cuando en realidad difícilmente nos vamos a extinguir por falta de reproducción, ¿no? Creo. O sea, luego también Sí. están, por ejemplo, estas teorías, güey, del gran borrado, que responde un poco a el miedo de la gente a un cambio de sistema de valores, güey. Fíjate que voy a decir una mamada, a ver si no me funan, güey, pero yo no soy fan, pero hay una rutina que se está haciendo viral de Sofía Niño de Rivera. Repito, no soy fan, pero ella fue a España y ella al llegar a hacer su rutina en España dijo, oigan, qué locura que en España ya no hay españoles, me encanta. Nuestros ancestros estarían orgullosos de nosotras. No, Qué buena venganza, ¿no? Y lo hicimos sin que se dieran cuenta. O sea, básicamente ella dice que pues reconquistamos los territorios que son excolonias sin violencia, básicamente. Y esto es porque verdaderamente, cuando yo fui a Francia, yo dije, güey, yo no dije qué bueno que no hay franceses, sino que dije, güey, qué multicultural es Francia, porque ves pocos franceses blancos. Entonces, obviamente, con la migración, que esta migración viene de los procesos violentos de colonización y de los procesos violentos de extractivismo que hicieron las grandes potencias hacia el sur global, pues ha habido migración y ahora en Europa, en Occidente, hay mucha migración árabe. Y a la gente de Occidente, a la gente europea blanca, le causa muchísimo conflicto que ahora ya haya mezquitas en sus países cristianos o católicos, que haya mujeres que llevan otro tipo de identidad o símbolos identitarios como el hijab, y esto les causa mucho conflicto. Y las teorías fundamentalistas, como la del gran borrado, que dicen que todo es un plan, que por ejemplo las mujeres blancas o estar promoviendo el aborto entre mujeres blancas o el control natal entre mujeres blancas es una estrategia para que las mujeres blancas ya no se reproduzcan y entonces las mujeres árabes se sigan reproduciendo porque ellas tienen 5, 6, 7 hijos y que finalmente la población blanca sea eliminada. Ay, no mames. Entonces, obviamente, si tú eres una persona que tiene ciertos temores, que no tienes certezas, que eres propensa a caer en este tipo de pensamiento, este tipo de ideologías te dan explicaciones, aunque sean pendejas, pero te dan explicaciones y te dan paz. Y también es que el mundo ha cambiado un montón, güey. O sea, el mundo ya no es el mismo. Sí. Las mujeres cada día somos más libres, las mujeres cada día queremos tener proyectos de vida y los hombres no, los hombres como que se han quedado un poquito atrás y esto también ha alimentado los fundamentalismos en el sentido que
pues ahora no es tan fácil ligar como antes dicen ellos, dijeras tú. Ajá. Yo no digo ni tú, pero ellos dicen que Sí, ya no es sí, tan sí. fácil ligar, porque antes era como que ibas a la plaza y las muchachas daban vueltas y tú elegías a la que te gustaba, le invitabas una nieve y ya está. Y ahora no, porque ya las muchachas somos más difíciles, las muchachas son más difíciles y ya no es tan fácil que liguen. Y porque muchas simplemente consideran a los hombres impresentables y no quieren relacionarse con ellos. Y los hombres, en lugar de trabajar en ser mejores seres humanos sin tener algo más chido que ofrecer, se han radicalizado. Y ahí está todo el tema de la manósfera, que también es un cierto tipo de Sí, fascismos y que corresponden precisamente a que las épocas han cambiado y la gente no se adapta. Entonces, creo justamente que estos discursos pegan porque dan certezas o explicaciones y proponen soluciones en miedos muy profundos que tienen las sociedades y que tenemos los humanos, como la seguridad, güey. O sea, si sí, tú, sí, o sí. sea, tú quieres que te roben, güey. O sea, yo no quiero que me roben y la neta, o sea, se va a ir así como que luego van a decir, ay, no, que mucho barrio. Pero la neta, una de las razones por las que yo no me largo 15 días, más de 15 días de mi casa es porque yo sé que si me largo 3 semanas me van a vacunar, güey. Voy a llegar y me van a Güey, haber robado. pero por ejemplo, eso es inherente a la experiencia del barrio, güey. Sí. Obviamente no te vas a ir porque sabes que roban, no mames. Ajá, O claro. sea, ajá. Ay, Ajá. bueno, Y pinche obviamente, gente. güey, si a mí la junta de vecinos me propone estrategias que aunque coqueten con el fascismo van a garantizar que nadie se meta a robar a mi casa, voy a estar tentada y va a significar Claro. para mí un duelo ideológico, porque por una parte voy a decir, güey, va a haber patrulla fuera de mi casa todo el tiempo porque es donde se pone la patrulla y va a estar la policía pues con su perfilación criminal a todas las personas que anden por aquí, pero no me van a robar, güey. Entonces es eso, que precisamente ante una crisis de acceso a la verdad, de acceso a la justicia, de que no puedes salir de la precarización, de pronto vienen estos discursos y te prometen seguridad a tus cosas, te prometen seguridad pública, te prometen cuidado de tu identidad, como estas mamadas de cuidemos Europa, cuidemos los valores occidentales, cuidemos el cristianismo, eso te da ciertas certezas. Entonces sí creo que es necesario entender que al final de cuentas, güey, y aunque lleguemos a la conclusión que son humanos repugnantes, pero al fin de cuentas humanos, estas Sí. personas lo que quieren es lo mismo que queremos nosotras. Ujú. Seguridad, identidad, verdad. En eso tenemos en común. Lo que tenemos distinto es los medios para lograrlo y para conseguirlo, que nosotras pues respetamos los derechos humanos y estas personas no respetan nada. Pero una vez que entiendes qué es lo que está buscando todo ser humano, qué certezas estamos buscando con desesperación, es muy fácil incluso hacer contranarrativas. Por ejemplo, aquí en Exactamente. lugar de tener policías, de hecho la misma policía, loco, o sea, la misma policía nos dijo, en lugar de que estén ahí como que tengan vigilancia y que a ustedes incluso como vecinos los ponga en situaciones como de, pues de sentirse vigilados todo el tiempo por el patrullaje, nos pusieron una dinámica de que cuando veamos algo raro salgamos a la ventana y con un silbato empecemos a... Ah, Ajá, claro. ajá. Entonces ya entre De los vecino vecinos estamos vigilante. alertas, ajá. Y son estrategias Ujú. comunitarias. Está resolviendo el mismo miedo que tenemos, que es este miedo de que nos roben y de que se metan a robarnos nuestras cosas, pero se está resolviendo de formas distintas, no con la pinche perra policía, sino a través de soluciones comunitarias. Pero ¿cómo llegamos a esta conclusión? Pues precisamente porque como vecinos hablamos abiertamente sobre nuestros miedos y nos dimos cuenta que aunque estábamos buscando estrategias distintas, nuestro miedo era el mismo, que nos robaran. Exacto. Entonces, pues acá me gustaría pues ya irnos hacia otro lado, que es como la soberbia epistémica que tenemos a la hora de emitir juicios. Y aquí me gustaría, Sofi, que nos cuentes, tú que has estado investigando estos grupos fundamentalistas, el daño que ha hecho la soberbia epistémica y a qué nos referimos con soberbia epistémica a los movimientos progresistas. Sí, ay, fíjate que me gustó mucho el ejemplo que dabas, que diste, ¿no? De este programa de vecino vigilante. La neta, yo no sé si existe en otras partes fuera de Aguascalientes, de los barrios de Aguascalientes. Supongo que sí, Sí, pero no sé si ese modelo. Yo creo que sí,
pero justo cómo lo manejabas de esta búsqueda de simplemente sentir seguridad, lo que les une, ¿no? A los vecinos, o sea, igual a lo mejor, güey, a ti te dicen, a ti y a Iván, ¿no? Como, ay, los pinches tatuados raros, güey, que hacen, que fuman mota, qué sé yo, pero que al final tienen en común eso. Y antes, bueno, esto de la soberbia epistémica, creo que también es importante que lo menciones porque ahorita hablaste de cosas que pueden ser consideradas como muy básicas. O sea, que alguien puede decir como, güey, ¿por qué deberíamos de pensar en la búsqueda de seguridad? ¿Por qué deberíamos de pensar en la búsqueda de certeza si este pedo es mucho más complejo? Y no, creo que eso es parte de la soberbia epistémica. Sí, güey. Ajá, y bueno, solo quiero, es que, güey, Que Vecino Vigilante te da risa. Deberíamos dedicar un episodio completo a Vecino Vigilante, güey. Porque la neta es muy icónico ese programa, porque depende del barrio donde vivas, son las lonas que se ponen. En Villas, te juro que la estaban así grafiteado, que si te agarramos robando te rompemos tu madre. Había otra donde decía, te matamos, güey. No, claro. Y en así, si vas Si al te agarramos, campestre, te matamos, por ajá. supuesto. Y en el campestre es que decía sabe- que será consignado a las autoridades correspondientes. No, es que ¿sabes por qué me da risa? Porque ese programa se implementó en una colonia donde vive una tía mía, Ajá. que es una colonia muy conflictiva y muy problemática. Entonces, ¿Qué pasó? lo que yo... Ay, güey. No, perdóname. Lo que hicieron los vecinos, pues fue como con la policía. Ah. ¿Qué? ¿Con la policía? Ay, güey, me siento bien pendeja por empezarme a reír. No, ríete, está bien. Pues empezaron con la policía a diseñar el modelo, ¿no? Entonces la vecina que vive enfrente de donde vive mi tía Sí. puso como una sirena de policías a las Ajá, sí, la lucecitas, ¿no? chicharra. Y está activada como todo el rato, Ajá. pero entonces estaban haciendo simulacros, ¿no? Y se empezó a escuchar por WhatsApp, o sea, ni siquiera fue en la calle, por WhatsApp, que estaban sonando los silbatos, pero mi tío, el esposo de mi tía, creyó que era verdad. Y salió bien desconectado. Güey, fue por un palo al patio. Iván, podría ser. Y se quitó la playera. Güey, sí, y salió a buscar al Encuerado, ratero. con un palo. Podríamos ser. Sí, podría ser. Pero es que me da mucha risa. O sea, como pensar en mi tío y así, porque mi tía lo vio desde el balcón. Ajá. Y le dijo como, güey, ¿qué estás haciendo? Y él traía así su palo de Ajá. escoba. Y dice, no mames, pues es que ya está, o sea, están silbando, hay un ratero, ¿no? Ajá. Y bueno, resultó que no, mi tía le dijo, no mames, es un simulacro. Ajá, bla, el bla, bla, bla. simulacro de Y madrugada. ya, ajá, y ya se metió a la casa y todo, pero bueno, es que me da mucha risa pensar en eso, güey, en la escena. en la sirenita Ajá, soñando. de patrulla, así Sí. las luces y ese pedo sonando, pero bueno, Es solo que lo... aquí en este hogar pasó lo mismo cuando fue el simulacro. O sea, casi vino el policía de madrugada, güey. Tipo 12 y empezó a silbar. Entonces Iván salió así ya bien desconectado y yo, güey, no, pues es un simulacro, güey. Para, tienes que parar. Y de hecho en las reuniones de vecino vigilante era un pedo porque, por ejemplo, a nosotros nos decían de que a esta casa no se van a meter a robar porque a ustedes les tienen miedo. Ay, Y ustedes güey, no opinen. ajá. Y yo de que, ¿cómo no voy a opinar si ya me han robado, puñetas? Ya me han robado, ¿cuál miedo ni que nada? Ya nos han robado. Pero fíjate que ya que hablas de soberbia epistémico, que vamos a hablar de soberbia epistémica, Ujú. pienso Ay, un poco Dios. en Sandra Cuevas, güey. Sandra Cuevas, que creo que ya hemos Ajá. hablado de ella en este espacio, pero Sandra Cuevas podrá tener todas las... O sea, podremos criticarle mil cosas, sus ideas fascistoides Es y muy todo funable eso. la Sí, sí, Sandra, pero también es muy la Sandy. icónica. La neta, a mí es uno Sí, de los güey, personajes que totalmente. más me gusta analizar. Yo en todos Ujú, sus lives ujú. en la noche, donde está transmitiendo en Ay, las güey. quesadillas de Tepito de Doña Pelos, ahí estoy yo. Ya sé que están en Peralvillo, ya ubico, perfecto. Ujú. Ajá, las mejores quesadillas de la Ciudad de México, dice ella, yo le creo, pero creo que la gente ahí aplicaba mucha soberbia epistémica porque no
y ya me dirás tú si sí o si no, como que no le Ujú. entendían la maldita vibra. O sea, el hecho de que Sandra Mm. saliera motorizada, ya sabes, ciberbuchona, No acá el mames, güey, pelazo, los labios quisiera. rojos con la Sí, sierra, güey, güey. a quitar como pues las carpitas estas que ponían los De los restaurantes, en restaurantes, sus ajá. motos, los operativos diamante o como se llamaran esa mamada. La neta, la gente no entendía la maldita vibra y siempre estaban de que pinche gata, pinche naca, pinche Ajá, fascista, sí. mucha soberbia intelectual, pero al final de cuentas ella lo que sabía perfectamente lo que estaba haciendo y era transmitir una Ujú. sensación de seguridad, de que Exacto. ella sí estaba haciendo algo, de que ella sí iba a quitar a esa gente que está en la banqueta obstruyendo el paso peatonal, en que ella sí iba a patrullar la zona la Cuauhtémoc, que es una zona compleja. Entonces ella daba esta sensación de seguridad, que al final de cuentas es lo que la gente quiere, güey. O sea, tú quieres salir a la calle sin que te salga un tumbador. Y si tú andas ahí, sales tú bien perra con tu patrulla en tu motoneta, bien ciberbuchona, la gente va a decir, ay, ella me está prometiendo seguridad. No lo va a Sí, sí, sobreanalizar sí. como nosotras, de que maldita fascista, ¿sabes? No, la gente solo dice, mira, ella me está dando esa sensación de seguridad. Sí, y citaba el ejemplo de mi tío, güey, que es muy chistoso. Y bueno, mira, también pasó contigo, ¿no? En tu casa. Lo retomo porque, bueno, mientras hablabas de vecino vigilante se me vino, güey, es imposible que no me acordara y me diera risa, pero lo que podemos destacar de ahí es la motivación, ¿sabes? Y de qué es la motivación, como de, güey, ya hubo una organización y ahora voy a defender mi seguridad. Mis tierras, a defender mi territorio, como que no a palazos. Ajá, por eso mi tío con el palo de la escoba y no se iban con qué salió, ¿no? Ajá. Pero era como eso, la motivación de defender quiénes son, güey. O sea, no están saliendo porque sean exagerados, no porque de pronto incluso de eso nos tachan a nosotras como mujeres, ¿no? Pero no están saliendo porque sean desmadrosos, porque sean pederos, porque lo que tú quieras, no, güey, porque genuinamente si escuchan un sonido de alarma que responde a su búsqueda y necesidad de seguridad, güey, pues van a salir, ¿no? Creo que puede ser un ejemplo, digamos, muy sencillo de aplicar a muchas situaciones que nos pasan Sí, güey. frecuentemente. Y también de Pero, que, ujú, precisamente como es el eslogan de este programa, güey, de que todos llevamos un fascista por dentro y que al final de cuentas sí, las situaciones límite o situaciones donde están atentando contra tu seguridad, contra tu integridad, contra tus cosas, a veces te pueden convertir en un pequeño fascista, como querer salir a romper madres, ¿no? De agarrar a palazos al sí, ratero, güey, péguenle al ratero, agarren lo que es ratero, así. sí, respaldar un linchamiento, eso está muy cabrón, güey. Sí, ajá. Y es precisamente por eso, porque se están metiendo con algo muy humano que es proteger tus cosas. Ajá, y aquí nuevamente entra este pedo de la soberbia epistémica que tenemos. Yo voy a hablar concretamente, güey, del feminismo, que, insisto, es donde hemos estado más, tanto tú como yo, pero puede aplicar a otros movimientos progresistas como, ay, no sé, güey, socialismo, comunismo, qué sé yo, ¿no? ¿Qué pasa con la soberbia epistémica? Que justo tenemos este vicio, digámoslo así, de quizás sobreanalizar todo, güey. Y complejizar todo hacia su máximo punto, quizás. Y es algo muy presente. Mira, yo la verdad es que no sé de dónde viene, no sé de dónde se generó como ese vicio de soberbia epistémica. Yo sospecho, güey, que es por de pronto, cierto origen académico que tiene el feminismo, sobre todo el feminismo blanco, que no se apega, a mi parecer, tanto a las vivencias orgánicas, güey, en comunidades, como lo pueden hablar mujeres negras o lo pueden hablar mujeres indígenas o racializadas. Pero, bueno, ¿qué es la soberbia epistémica o a qué nos referimos con eso? Pues es básicamente la arrogancia intelectual, güey. Es la inflexibilidad mental hacia otro tipo de planteamientos, es la falta de apertura y esto termina por provocar, o esto implica, ¿no? Sesgos, güey, errores, estancamiento e incluso desprecio por la diversidad del mundo en general, ¿no?
insistí en esto de que no sé de dónde viene, güey, pero lo que sí, o sea, no sé dónde rastrear específicamente la causa de que seamos así, pero a mí me da un poco la sensación también de que se provoca porque creemos, güey, que poseemos la verdad absoluta o que creemos que estamos del lado correcto de la historia, creemos que somos, pues, güey, superiores, ¿no? Al resto de personas, básicamente, y que con ello podemos emitir cualquier tipo de juicio, que simplemente por tener una postura política estamos habilitadas para hablar de lo que sea. Y creo que ahí te puedo dar un ejemplo muy concreto, güey, de cómo se produce una soberbia epistémica y los costos que eso genera, ¿no? Por ejemplo, güey, lo más icónico, debate de aborto. Así, güey, miles de pinches debates de aborto que hay en el mundo, en México, güey, a lo largo de los años, pero creo que sobre todo a partir de que empieza a crecer la marea verde, que se empieza a volver un pedo muy masificado, digámoslo así, yo empecé a notar que había un chingo de morras que iban a debatir, ¿no? Creyendo que únicamente con su postura pro aborto, digámoslo de esta manera, iban a sostener sus argumentos e iban a refutar los del oponente, que en este caso el oponente siempre es un pro vida. Y entonces tenemos casos en donde los pro vida, güey, traen un montón de datos y las morras feministas no traen nada o dan datos falsos. Como por ejemplo, hay un debate con Lupe Batallán, que es una morra provida de Argentina. Sí, sí, la ubico. Esa vieja, ya hemos hablado un poco de Lupe, güey, Sí. pero esa pinche vieja tiene una técnica de debate que básicamente acorrala a las personas, pero las acorrala con datos. O sea, es un pinche bombardeo así de datos. Pero acá lo que me parece interesante es que en un debate que tiene, güey, no sé con quién, pero es una morra feminista, la morra feminista dice, ¿no? Es que hay miles de muertes. Es de católicas, creo, ¿no? No, güey, es que creo que esa es otra. Es que hay porque muchas, bueno, pero esta todas morra están hay demasiadas. lamentables. Las quiero mucho, pero qué malas son para debatir. Sí, güey. A todas yo diría que Lupe les gana. Sí, a ¿no? todas. Ajá, pero bueno, en este debate, esta morra dice, ay, es que hay miles de muertes por abortos clandestinos. Y Lupe le dice, ¿cuántas? Y esta morra dice, no, pues miles, porque obviamente oculta el Estado, ¿no? Estas cifras, porque bla, 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 bla. Se empieza a convertir en este monstruo de espagueti y la Lupe le dice, pues no, güey. O sea, debe haber un conteo, debe haber una, pues como una certificación de Los la muerte certificados de defunción. que te especifique, que lo avale un médico, que bla, 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 bla. Y poco a poco empieza a desmontar el mito de las miles de muertas por abortos clandestinos. Que incluso esa narrativa se empezó a instaurar como, güey, es el patriarcado del Estado en contra de las mujeres que mueren, güey, y las entierran no sé dónde. Que con esto no quiero decir que no haya mujeres muertas por aborto clandestino, sin embargo, creo que la narrativa está incorrecta, porque aborto clandestino, ya lo hemos dicho, no es sinónimo de aborto inseguro, ¿no? Pero bueno, eso es uno. Igual, cuando está debatiendo con esta morra de católicas, que es otro debate, Lupe le va con datos, así le dice, a ver, güey, dime cuántas mujeres, dime en qué zonas de Argentina estás, y la morra solo dice, ay, no, pues es que estamos en algunas, no, es que, y la empieza a tachar a Lupe de pendeja, como de, ay, no, ¿me quieres dar por otro lado? Pero lo cierto es que Lupe gana, güey, porque sí. Lupe trae datos. Y de barrios específicos. Exacto, y no basta, y hemos visto también cómo agarran a cualquier, o sea, ay, pues sí, güey, a cualquier morra en una marcha y le preguntan cosas que obviamente cada quien tiene derecho a su opinión, güey, pero el hecho de tener una postura no nos habilita para poder sostener un debate, para poder sostener una afirmación, digámoslo así. O sea, hay que tener datos detrás, hay que tener argumentos sólidos, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias importantes de esto? Para empezar, percibo que hay un rechazo de las personas
sea, de la gente que no forma parte de movimiento, bueno, del feminismo, por ejemplo, si ven un debate de ese tipo van a decir, no mames, esta morra es una pendeja, güey, no sabe de qué habla, no puede sostener y bye, ¿no? Pero hablando muy concretamente como de todo el ejercicio que puede implicar la soberbia epistémica, esta provoca consecuencias importantes, como por ejemplo el aislamiento del mundo, güey. O sea, que de verdad no te enteres de lo que pasa más allá de tu burbuja. Hay un rechazo al diálogo que con esto tampoco, como lo decías al inicio, no estamos hablando de dialogar, con el fascismo, ¿no? Pero sí hay un rechazo al diálogo con las personas que no piensan igual que nosotras. Hay también un rechazo, güey, a la construcción de conocimiento, a pesar de que el feminismo se las da de ser un movimiento súper crítico y que es así súper, bueno, no sé, que cuestiona un chingo la realidad y demás. Creo que no se logra ver que siendo soberbio epistémicamente hablando, estás rechazando la construcción de conocer nuevas cosas. Hay una limitación importante de aprendizaje. ¿Y sabes qué es lo más cabrón? La ausencia de autocrítica, porque cuando se lo señalas esto a una persona, lo primero que hace es ofenderse. Y creo que aquí lo podemos incluso comparar con, claro, se va a ofender porque estás cuestionando su identidad, digámoslo así, ¿no? Que puede ser algo similar con lo que hablábamos de personas antiderechos. O sea, al final son cosas que compartimos, güey, que son comunes, pero pues que podemos ver también cuáles son los costos que eso tiene. Y vaya, hablando de costos, pues son costos políticos altos. Creo que algo que hemos hecho en este podcast, güey, además, o sea, más allá de este episodio, es hablar de los costos políticos altos que tienen las acciones, ¿no? O que tienen malas estrategias o que tienen narrativas que no contrarrestan los movimientos antiderechos y demás. Hay costos políticos altos. O sea, por ejemplo, hay gente, güey, que milita en movimientos sociales que genuinamente, güey, está convencida de que no es importante conocer a los movimientos antiderechos, güey. Porque bajo su perspectiva no tienen la fuerza política suficiente. O sea, a mí me ha tocado escuchar un chingo de gente decir, ay, Eduardo Verástegui es un pendejo, güey, porque no ganó la candidatura. Ay, ese pinche viejillo que no, bla, bla, bla. Y dices, ajá, no ganó la candidatura, güey, pero sigue trabajando en un proyecto político que es de largo plazo. Ese güey no está buscando algo que se lo den el mañana, ¿sabes? Se está buscando algo para caminar a lo largo de los años. Y es muy fuerte, güey, porque, bueno, tuve ahí la oportunidad de ir a una conferencia donde estuvo este güey y obviamente ves el montón de apoyo que tiene, no solamente nacional, sino internacional. Se infiltró. Y ves la cantidad de gente, ves la cantidad de gente que mueve y dices, ¿cómo este güey va a ser un nada que veriento? ¿Cómo este güey no va a tener fuerza política? Pero las personas que creen que a Eduardo no hay que prestarle atención, pues es gente que no lo conoce, pero que tampoco está interesada en conocerlo y que realiza sus juicios a partir de la suposición, ¿no? Realiza sus juicios a partir de creer que a este güey solamente lo siguen 5 personas, ¿no? Y mientras sigan pensando que no es importante conocerles, ahí nos podemos quedar, güey, pero esta gente ya nos comió el mandado y es, o sea, lo podemos ver con hechos muy concretos, ¿no? Entonces, con esto, ¿cuáles piensas que pueden ser las posibles respuestas, güey, a por qué las personas se adhieren a movimientos al fascismo, básicamente? Al fascismo, bueno, antes de que continúes de responder tu pregunta, fíjate que ahora que hablas de este señor Verástegui, me parece importante, güey, mencionar que lo mismo decían de Milei en 2014, 2015, Ándale, 2016, ajá, que era un nada que veriento, le hacían parodias mal hechas. Yo he visto varias parodias de Verástegui y la neta, si alguien les ha dicho que sus parodias dan risa, les están mintiendo porque no dan risa. Yo solo he visto una que sí me dio risa, güey, porque sí estaba bien construida, porque lo complejizaba como el ser humano que es, y sí se veía que detrás de esa parodia había habido una investigación y un intento genuino por construir un personaje complejo
y que hubo un ejercicio etnográfico de este señor. Pero las demás parodias que he visto donde solo lo ridiculizan, pues le darán risa a tus amigos activistas o a tus amigas activistas, pero no generan diálogo. Y creo que cuando nosotras decimos que hay que entender a esta gente y que hay que estar abiertas como al cuestionamiento, no, es que una cosa es dialogar, güey. La gente confunde dialogar con debatir. Como que la gente puede pensar, y me preocupa eso, que nosotras digamos que hay que dialogar con el fascismo. Y yo no, güey, yo no tengo nada que platicar con Verástegui, güey. Pero yo sí puedo destruirlo en un debate. Exacto. Yo no tengo nada de qué platicar con Lupe Batallán, güey. Pero a mí no me va a acorralar como acorrala a otras feministas, güey. Por eso conmigo no quiere debatir, güey. Porque ellos, a diferencia de nosotras, sí nos estudian. Por eso Lupe te llega con datos. Perfectamente. ¿De qué hace? O sea, a mí ella me va a llegar con datos, güey, de cuánto dinero hemos recibido de Soros, güey. Exacto. Sin pedos, porque ella sí me va a estudiar a mí. Ella me va a tomar tan en serio que me va a estudiar. Y yo tengo que llegar preparada para saber su forma de debatir. Y saber qué me va a decir, güey. Y esa es la realidad, güey, que a eso llamamos con entender a esta gente, güey. En saber sus estructuras mentales para poder combatirla. Y para poder combatirla Diste la clave, es eso, güey. O sea, necesitamos entender cómo funciona esta pinche gente. Pero bueno, acá, ¿por qué la Tomarles en serio, güey. Tomarlos Tú lo en dijiste, serio. esa es la clave, Tomarlos en serio, y para poder responder o hacer las contranarrativas a las narrativas que tienen, que de pronto son muy convincentes. ¿Por qué tanta gente se adhiere? Me parece importante comprender que estos movimientos tienen características muy de secta. ¿A qué me refiero con de secta? Que juegan con la empatía, güey. O sea, de que es igual que el feminismo, con que me vayan a funar otra vez, pero... Sí. Ajá, a ver, el feminismo, ¿por qué es tan poderoso? Porque está jugando con un miedo que tú tienes como mujer. Hay una canción en TikTok que es muy popular, que a mí al chile no me gusta, porque a mí no me gusta la música feminista, pero que entiendo por qué resuena tanto en las mujeres, que dice que como un cuento de terror, pregúntale a tu hermana, tía, no sé qué mamada, pero que a tantas, o sea, que es como que le preguntes a tu hermana, a tu tía, a tu prima si alguna vez has sentido miedo de un hombre. Y la neta es que yo también he sentido miedo de hombres, güey. Pero la neta es que pues a mí como que no... Ya en este momento de mi vida no me llegan estos discursos. Pero como la mayoría de mujeres hemos tenido experiencias negativas con algún hombre, esa canción te resuena, güey, porque todas hemos vivido esta experiencia de terror de que el taxista luego se vaya por un lugar que no es, o que el taxista te haga comentarios inapropiados, o que tu jefe, o que un hombre en la calle, o que el profesor, todas, y por eso resuena. Y esa es una característica de las sectas, que las sectas juegan con esa vulnerabilidad, con esos miedos a su favor, para atraer personas y empatizar. Bien Midsommar decirte, sí, yo grito contigo tu dolor, yo entiendo tu dolor, y es lo mismo que hacen estos movimientos fundamentalistas. ¿Qué es lo que todos los seres humanos queremos? Progreso económico, queremos seguridad, queremos protección a nuestra identidad, a lo que creemos valioso, y de ahí se agarran. Es el discurso de Trump, güey, que ese discurso que siempre utiliza el perro, güey, mugroso, asqueroso, cheto, que dice, ay, démosle un aplauso aquí. Lo acaba de utilizar en el último discurso que dio, güey. Yo estaba rabiando porque el pinche viejo estaba así de que, aquí tenemos a fulanita de tal, su esposo, un policía de Estados Unidos, fue asesinado a tiros por un inmigrante centroamericano. ¿Qué hicimos? Una ley con su nombre. Verga. Esa ley dice que vamos a deportar a no sé quién. De hecho, lo analicé ahí en Twitter, pero tenía shadow ban en ese momento y no se fue. Pero era esto, güey. O sea, a las personas tenemos miedo que nos disparen en la calle porque hay muchas armas de fuego en la calle. Y en lugar de pensar, güey, a ver, todas las personas tenemos miedo de estar en medio del fuego cruzado, de que nos ataquen con un arma de fuego. Las personas fascistas utilizan este miedo para decir hay que prohibir la entrada de inmigrantes porque los inmigrantes son los que utilizan estas armas de fuego. En cambio, nosotros, las personas que estamos a favor de los derechos humanos, decimos, güey, ¿por qué mejor no controlamos las armas, güey? Que no haya tantas armas en el espacio público, ¿sabes? O sea, nuestras soluciones son distintas a miedos similares. Al final de cuentas, no somos en tanto motivaciones tan distintos de los fascistas, güey. Por eso es tan fácil
que con Sí, la güey. circunstancia correcta nos convirtamos en fascistas, güey. Yo soy antipunitiva, güey, pero hazme algo y te rompo tu madre, Ujú, güey. O, ujú. aló, la policía, ajá. Es Sí, eso. sí. Lo que nos hace diferentes de los fascistas es que habemos personas que todavía confiamos en la humanidad y en estrategias distintas a sacar el pequeño policía que tenemos dentro. Y al final de cuentas las personas, güey, estamos arrojadas al mundo sin certezas. Vamos buscando algo que nos ofrezca seguridad. Y si la Sandra Cuevas embuchona motorizada te ofrece seguridad, vas a creer en ella, güey. Sí, 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 ¿Por qué? total. Porque no hay otras alternativas como Vecino Vigilante, que podríamos hacer un podcast entero de eso, pero que al final es una alternativa comunitaria. Al final de cuentas es lo mismo, Sí. no quieres que te roben. Puede llegar Sandra Cuevas a ofrecértelo en motorizada con el labial rojísimo, el pelazo, el cuerpazo, las chichotas, y tú decirle, güey, te lo compro porque no quiero que me vuelvan a robar. O puede llegar un poli Ujú. buena onda, capacitado, en policía de proximidad, decirte, miren, vamos a usar nuestros silbatitos y nadie va a salir herido. Entonces, ajá, también se lo puedes comprar. Lo que pasa que quienes gritan más fuerte son las personas como Sandra Cuevas y no las personas como el policía que te capacita en Barrio Seguro. Y a quienes les damos más visibilidad y de quienes ampliamos sus discursos es precisamente personas como la Sandra Cuevas. Y pues al final de cuentas, también tenemos que entender que estas personas se sienten amenazadas porque han sido personas que han estado beneficiándose por el status quo. De Ujú. pronto para los hombres como grupo, pues era muy fácil tener citas, güey. Y ahora ya no, güey. Le tienen que echar más ganas. Tienen que ser gente, pues. Aquí hablando de humanizar, pero hombre no es gente. Entonces, ajá, o sea, le tienen que echar más ganas si no quieren. Y como todos los discursos que escuchan en todos lados es de malditos hombres, hombre no es gente, pues ha habido esta gente que los humaniza precisamente. Claro, Compa, mi compa, y ahí están en la manósfera. exactamente. Entonces, al final de cuentas, creo que todo lo que estamos diciendo no es para justificar a estos movimientos, sino para entenderlos a profundidad, qué los mueve, como la causa primera, su motor, dijera Aristóteles, y de ahí poder organizar contranarrativas, güey. Y pues nada, esto es yo todo lo que tengo que decir porque ya hablamos mucho y ya me estoy quedando ronca. Pensé que ibas a decir, ya me estoy quedando dormida. Ronca. No, no es cierto. Ay, pues ya para concluir, mm, quizás yo solamente diría que, bueno, de manera personal tengo investigando a esta gente ¿desde cuándo, güey? Creo que desde que tenía Varios años. sí, como 21 años, 22, que Ujú. empecé güey, yo ni siquiera sabía cómo se llamaban, y empecé, y bueno, no soy experta, pero sí los No conozco eres bien, siento, experta. ¿no? Ay, es que déjenles digo algo. Esta les dice que no es experta, pero ella se les ha metido a sus seminarios, se les ha metido a sus capacitaciones, se les ha metido a sus megaconferencias. Ella en trajecito, chongo, collarcito de perlas. Ha pasado desapercibida en conferencias de esa gente. O sea, ¿de qué es experta? Es experta. Díganme quién más se anda infiltrando a sus conferencias. Bueno, es que, o sea, decía que eso, no soy experta, pero quizás una cosa que a mí me ha servido mucho para entender a esta gente, güey, y para, de cierto modo, humanizarles, entendiendo eso, que son personas, es, sé que puede ser un ejercicio un poco complicado al inicio, que es despojarte de todos tus juicios, güey, despojarte de todas tus posturas y simplemente escuchar lo que estás escuchando, ¿no? O lo que estás viendo. Simplemente apreciarlo, contemplarlo, como esto de Trump, ¿no? Que digo, claro, si yo me quito todos mis juicios, si alguien me dice, a este pobre lo mató un migrante, vamos a protegerlo y vamos a hacer una ley, pues claro que me convence, güey. Por supuesto que me va a convencer, ¿no? Si tengo un Verástegui diciéndome que va a defender México, que va a proteger México, que va a regresar los valores de la familia tradicional, yo despojada de todo lo que creo, por supuesto que me va a convencer. Por eso las narrativas triunfan, güey, porque convencen.
Y nada, solamente diría eso. También, pues que esperen más episodios que aborden casos concretos, como puede ser la manósfera, por ejemplo. Y nada, Ay, la pues manósfera es mi pasión. Sí me gustaría que hablemos de eso. sí, güey. Sí. ¿Te quieres despedir? Adiós, nada más tengo que decir adiós. Hoy ya me voy. Muchas gracias por escucharnos y por llegar hasta aquí. Fúnenos mucho para que facturemos más. No, no es cierto. Nada, sí fúnenos para que facturemos. Compartan, recomienden este podcast y nos vemos en el siguiente. Nos escuchamos más bien. Gracias por quedarse. Bye.